Ahora sí, para dar inicio con esta segunda actividad del proyecto de educación continua, de educación continua, perdón, para población profesional en ciencias del movimiento humano, la educación física y recreación, vamos a tener la charla titulada La ciencia del tenis, que está a cargo de Manrique Rodríguez Campos y Carlos Rodríguez Campos. Ambos, bueno, además de que son hermanos, tienen en común que son graduados del Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica. Carlos actualmente es estudiante de la maestría académica en Ciencias del Movimiento Humano en la Universidad de Costa Rica y está en este proceso final de tesis, pronto a culminar. Manrique, por su parte, ya está graduado de dicha maestría académica en Ciencias del Movimiento Humano. Y Carlos, en esta maestría, en el proceso de investigación, ha enfocado su línea de investigación en rendimiento deportivo, específicamente en variables de rendimiento psicológicas del tenis. Manrique, por su parte, enfocó su línea de investigación en rendimiento deportivo, específicamente en análisis de juego del tenis. Carlos y Manrique han participado en congresos, simposios y actividades tanto a nivel nacional como internacional. Y en cuanto a lo que sería el componente laboral, por así decirlo, Carlos posee experiencia laboral y es actualmente tutor en la Federación Costarricense de Tenis. Cuenta con 10 años de experiencia trabajando en el tenis. Por su parte, Manrique cuenta con 9 años de experiencia trabajando en el tenis y ambos son entrenadores y preparadores físicos de la Academia Bounce. Como entrenadores, ambos han logrado posicionar jugadores como campeones a nivel nacional e internacional en torneos junior ITF y hoy amablemente están por acá para compartirnos un poquitito de sus experiencias, de lo que han encontrado en este proceso y poder compartirlo con las personas que están hoy acompañándonos en esta actividad. Entonces, nuevamente, Carlos, Manrique, muchas gracias por el espacio, por aceptar esta invitación, por compartir con nosotros sobre este deporte y sobre este tema y les damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Un placer estar esta tarde de sábado compartiendo acá con ustedes. Y pues bienvenidos. Esperemos que la charla sea del agrado y se puedan llevar algo de información valiosa o algún aprendizaje de esto que vamos a estar compartiendo en estos momentos. Buenas tardes, igual que Carlos y Pame, agradecerles por estar acá. Para nosotros es un gusto poder compartir un poquito de lo que hacemos y como dice Carlos, si se pueden llevar algo, para nosotros es un gusto y esperemos que ustedes y nosotros podamos aprender un poquito sobre tenis hoy. Voy a compartir pantalla. Sí, ¿verdad? Ahí se ve. Ujú. Entonces, nosotros hoy lo que les vamos a hablar es un poco de estudios, investigaciones en el área del tenis, que a nivel nacional nosotros creemos que hay carencia de educadores físicos, profesionales de ciencias del movimiento humano que se desenvuelvan en este deporte. Ojalá que en un futuro crezca la cantidad de educadores físicos que sean preparadores o entrenadores, ya que tenemos buenas bases tanto pedagógicas como de rendimiento para poder ayudar a mejorar el tenis nacional. Esta es como la ruta que vamos a tener hoy en la exposición, que vamos a hablar sobre las generalidades del tenis, investigaciones que se han hecho en la parte física, problemática que hay a nivel nacional, estudios que se han hecho a nivel nacional y las conclusiones que vamos a llegar sobre la charla. Este es un pequeño video introductorio este, que, que va a ser a modo de reflexión. Entonces, si quiere, Enrique, le va a reproducir.
Entonces, empezamos con este video nada más para tratar de comentar que ojalá el mensaje que tratemos de dar hoy sea un poquito más asertivo que el que estaba tratando de dar el papá, y que se nos pueda entender un poquito y que se puedan llevar algo para su quehacer profesional, y si están interesados en seguir profundizándose en el tenis, pues ojalá sea del agrado de ustedes lo que vamos a vivir hoy. Entonces, ahora sí, para comenzar a hablar del deporte, el tenis es un deporte donde el golpe que se realice, sea derecha, revés, saque, volea, la estrategia que el jugador tenga durante el partido, la longitud del punto y el oponente van a hacer que las características del juego difieran entre un partido y otro. Es un deporte donde el jugador tiene que ganar espacio dentro de la cancha y realizar golpes rápidos para quitar el tiempo al rival. Y así, entre más tiempo tenga yo y el rival menos, más fácil va a ser ganar los puntos. Su naturaleza es intermitente, ya que como están viendo, se juegan puntos de muy alta intensidad y después de cada punto hay un descanso reglamentario de 20-25 segundos. Es de habilidades abiertas, ya que durante los intercambios de golpes ellos tienen que estar decidiendo en pocas milésimas de segundo y así tomar una decisión. Y dependiendo del contexto en el que se juegue, sea en cancha dura, césped o arcilla, las características del partido van a variar. Aquí en Costa Rica, por lo general, los torneos de tenis a nivel de junior o adultos se juegan en cancha dura. Sí hay clubes con cancha de arcilla, pero los torneos de la federación se juegan en cancha dura. Este es un pequeño video donde se muestra o queda en evidencia la demanda física que debe tener un jugador de tenis, ya que el tenis es muy impredecible y cambiante. Entonces vamos a ver un poquito esta disputa de puntos. Entonces, como lo pudimos ver en el video y como Enrique lo expresaba anteriormente, el tenis es un deporte acíclico o de situación, donde las cosas que sí están seguros de que van a pasar son los descansos y la cantidad de puntos que hay que ganar para ganar un game, pero todo lo demás es incierto. Entonces el jugador de tenis tiene que estar preparado para todo, para toma de decisiones, ejecuciones rápidas, movimientos explosivos y tratar de hacer lo más complejo posible el juego al oponente. Teniendo esto como fresquito a nivel visual, entonces vamos a hablar un poquito de este estudio que se realizó en Japón con jugadores juniors. El video anterior es como el estándar de oro, que ya son los jugadores profesionales de muy alto nivel. A nivel de jugadores juniors, que son menores de 18 años, se encuentra este tipo de estudio, por ejemplo, en Japón, donde midieron 36 jugadores japoneses de experiencia internacional, o sea que son mucho más buenos que los jugadores que no tienen experiencia internacional, que fueron 25, y tenían 13 años, perdón, ambos grupos en promedio. Se les realizaron pruebas de agilidad y pruebas de potencia, que normalmente se miden pruebas de potencia de lanzamientos de balones medicinales. Y dentro de los resultados que se pudieron observar fue que normalmente los jugadores de alto nivel, de nivel internacional a esas edades, poseen mejor rendimiento en las pruebas de agilidad y en las pruebas de potencia en general, y algunas que fueron estadísticamente significativas, como los lanzamientos de balón medicinal o las pruebas de agilidad, como el test de la araña, que es un test de recoger pelotas lo más rápido posible en cancha de tenis, son test específicos, y es una constante que se va a encontrar a nivel de literatura. Normalmente los jugadores más avanzados poseen una mejor agilidad y una mejor capacidad de potencia. Acá otro video ejemplo de agilidad, entonces vamos a estar pendientes de cómo los jugadores cambian de dirección muy rápido, pero la agilidad no solo va a estar dada por los cambios de dirección o las frenadas, sino también por el reconocimiento del estímulo que va a ser el impacto del oponente, o si la bola sale con algún efecto, con cuánta fuerza, con cuánta altura, en qué parte de la cancha lo ubicó, eso tiene que ser en milésimas de segundo.
Este es otro estudio donde se analizaron igual jugadores de top, los mejores a nivel el top 40, perdón, a nivel nacional, y se le hicieron mediciones de velocidad, agilidad, potencia y flexibilidad. Fue una batería de pruebas. La edad era de 15 años. Estos son estudios en jugadores juniors, no jugadores profesionales. Y se encontró que las pruebas de velocidad y las de agilidad, igual que en el estudio anterior, fueron estadísticamente significativas. Y como una característica peculiar fue que las pruebas de regresión que intentaban determinar cuál de esas pruebas estaba relacionada con mayor clasificación a nivel nacional fueron las pruebas de agilidad en un cajón, es un test específico, y el peso de los participantes. Entonces, estos predecían la clasificación de los jugadores. En este video, entonces, vamos a ver cómo se aplica la potencia en un servicio de tenis, cómo se genera la fuerza desde el suelo y a través de una cadena de coordinación se golpea a máxima velocidad. Que eso es lo que buscamos los entrenadores y preparadores físicos, tener las herramientas necesarias, que el jugador tenga las herramientas necesarias para generar estos impactos a la mayor velocidad posible y así tener un mejor rendimiento en sus golpes. Entonces, como pueden ver, el despegue del suelo y el impacto de la pelota es algo importante en el saque, que es una de las herramientas claves para jugar tenis. Este estudio lo que hizo fue comparar dos grupos con un entrenamiento interválico de alta intensidad. Entonces, lo que compararon fue un grupo que hacía HIIT, que era correr en una pista de atletismo, y un entrenamiento en cancha, aquí las siglas OTT son en inglés, pero lo que significa es entrenamiento de tenis en cancha. Y lo que hicieron fue hacer protocolos similares. Unos tenistas entrenaban en la pista de atletismo, los otros en cancha. Se midieron pruebas de consumo máximo de oxígeno, de potencia, de velocidad, de agilidad y la técnica en los golpes de tenis. Igual eran jugadores junior de 13 años en promedio y se encontró lo siguiente. Luego de 6 semanas de este tratamiento, se encontró que ambos grupos mejoran todas las variables medidas. Hay una diferencia significativa entre el pretest y posttest, sin importar cuál grupo, si hicieron el HIIT o si hicieron entrenamiento en cancha. Pero cuando se hacen análisis para ver las diferencias entre los grupos, se encuentra que el grupo de HIIT aumentó el rendimiento, disminuyó el tiempo en la prueba de 400 metros, que si bien para un tenista una prueba de 400 metros no se hace nunca en un partido, lo que se recorren son 10, 20 metros. Y en el grupo de entrenamiento en cancha se encontró diferencias con el grupo HIIT en la prueba de agilidad. Fueron mejores los del grupo que entrenaron en cancha y además aumentaron la técnica en el puntaje de la prueba. Esto quiere decir que ambos grupos mejoraron en todas las variables medidas, pero sí se encontró diferencias en agilidad, que es una variable que Carlos ya les mencionó importante en este deporte y además en la técnica. Lo que decían estos investigadores es que el utilizar entrenamientos físicos en cancha, con raquete, golpeando la pelota de tenis, que es lo que hace habitualmente un jugador, aparte de que ayuda a maximizar el tiempo de entrenamiento en estas edades, también ayuda a aumentar no solo la parte física, sino la parte técnica, que al fin y al cabo el tenis se puede tener buen físico, pero si no tenemos buena técnica, entonces va a ser complicado que se golpee bien la pelota. Y con eso llegamos a esta diapositiva que nos presenta los 4 pilares del rendimiento en el tenis. Entonces, un jugador tiene que estar con estos 4 pilares, que sería la psicología, la técnica, la táctica y la preparación física. Nosotros mencionamos algunos estudios de la preparación física, pero como les dije anteriormente, si alguien es bueno a nivel de acondicionamiento físico, pero no tiene las demás, entonces va a haber una carencia. Y viceversa, si alguien es bueno técnicamente o tácticamente y no está bien a nivel psicológico o físico, no va a tener un rendimiento tan elevado como alguien que sí tiene las 4 desarrolladas. Es por eso que nosotros durante el proceso de maestría quisimos medir ya el rendimiento como tal, como un conjunto, entonces medir lo que pasa durante los partidos y a partir de ahí hacer estudios para conocer qué pasa en el tenis nacional, que esa es una de las problemáticas que les vamos a hablar. Desde que estábamos en bachillerato, en EDUFI, una de las carencias era la cantidad de estudios en jugadores juniors.
con el paso del tiempo se han desarrollado más, principalmente las que hemos mencionado anteriormente, con análisis de pruebas físicas, y en la actualidad han existido algunas más de rendimiento deportivo, análisis de competición, pero a nivel de Centroamérica y el Caribe, incluso en latitudes muy cercanas, no se encuentra literatura en bases de datos científicas, y de ahí que fue durante la maestría que empezamos un poco a desarrollar esta área. Entonces, encontramos en este gráfico diferencias significativas entre los jugadores ITF y profesionales y las jugadoras ITF y las profesionales. Los ITF son los que tienen menos de 18 años. Entonces, en este gráfico lo que nos dice es que año con año hay más jugadores entrando en el ranking junior que entrando en el ranking profesional. Entonces, al pasar de los años, comienzan a entrar más jugadores menores de 18 en estos rankings, pero las investigaciones se siguen dando en los jugadores profesionales. Muchas de las investigaciones que salen en rendimiento ya en juego, en profesionales, es porque los datos están en tiempo real. Cuando se va a analizar un jugador junior en juego, hay que grabar los partidos, hacer un análisis que es más lento. En junior no hay un equipo de trabajo. Por lo general, en países de Latinoamérica o en el país, por ejemplo, lo que hay es un entrenador, un preparador físico, pero en profesionales ya hay hasta analistas de juego, de video, preparadores físicos y todo un equipo que trabaja para esto. Toda la mayoría de investigación que se realiza en esta área es en jugadores y jugadoras profesionales. Cuando se hizo una revisión de literatura, se han encontrado estudios, sí, que analizan el rendimiento de los partidos. En junior son pocos, y los pocos que hay son la mayoría en hombres y también en países donde el tenis es un deporte desarrollado o un deporte tradicional. Aquí en Costa Rica, uno de los estudios que hay en análisis de rendimiento es uno de Carlos durante el proceso de la maestría, y estos otros estudios se hacen en países como Australia o países europeos. En Costa Rica, nada más para poner un ejemplo, la realidad que tenemos, hay 7 torneos nacionales junior de U18, por ejemplo. En Australia, solo en enero, hay 54 torneos. Entonces, la cantidad de partidos que puede jugar un jugador, valga la redundancia, de Australia a Costa Rica es increíble, es una diferencia, y está fuera de nuestro contexto. Si comparamos a un junior australiano contra un junior tico. Y es importante investigar en esta etapa, ya que el jugador todavía está en desarrollo, todavía no se ha desarrollado por completo. Es una etapa clave donde los jugadores van a decidir si se van por una beca universitaria, por el profesionalismo, o siguen jugando nada más a nivel nacional. Y el entrenamiento debe ser en función de las características de los jugadores nacionales y no de los jugadores profesionales, por ejemplo. Los componentes de un junior a un profesional cambian en lo físico, en lo mental, en lo técnico, en lo táctico. Es por eso que nosotros queríamos hacer investigaciones, ya que había una necesidad de programas de entrenamientos que sean relevantes para esta etapa y para nuestro contexto, y también aumentar la investigación que se está realizando en esta población. Ahora empezamos con el estudio que mencioné anteriormente, Manrique, donde es el primero que se hizo acá de análisis de competencia en tenis. Va a ser, como lo vamos a ver más adelante, es un estudio donde se trató de medir la carga externa, tratar de entender qué está pasando en la competición del tenis nacional en edades menores de 18 años, porque normalmente se entrena a los jugadores junior como jugadores profesionales, y como lo mencionó muy bien Manrique antes, pues es algo totalmente diferente, no tenía mucho sentido. Entonces, durante este estudio se grabaron partidos de torneos nacionales en Costa Rica y se midieron diferentes variables. Algunas de ellas fueron las cantidades de golpes que se realizan por partido, saque, derecha, revés, la cantidad de golpes que se juegan por punto, las veces que se equivocan en errores no forzados, que es un error cuando el jugador está listo para golpear en bolas que está cómodo y toma una decisión errónea o falla por un error de precisión, la cantidad de puntos que juegan durante una competencia, los games, que es la cantidad de puntos que se disputan para ganar un game, y un set se gana con mínimo 6 games, y la cantidad de puntos disputados por dentro de cada game.
Otra de las variables fue el tiempo, una variable muy importante para nosotros que nos desenvolvemos en el área de entrenamiento, porque necesitamos saber aproximadamente cuánto dura un punto, la duración del partido, y si un partido dura 2 horas, 3 horas, que es algo muy común, de esa totalidad de tiempo, cuánto se está disputando, corriendo, pegándole la pelota o tratando de ganar el punto al rival. Entonces, se midieron 2 torneos nacionales de la Federación Costarricense de Tenis y las categorías fueron U14. Esto quiere decir que competían jugadoras o jugadores de 12, 13, 14 años. U16 eran de 15, 16 años. U18 que eran 16, 17 y 18 años. Los participantes fueron equiparados hombres y mujeres, mismo número. Y se analizaron en total 18 partidos, fueron 1573 minutos de video de pura competencia, que luego hubo que extraer los datos en video de cámara lenta para extraer toda la información, y eso fue analizado por la misma persona. Es un ejemplo de una academia de tenis en Desamparado, donde se jugó un torneo nacional. Y aquí pueden ver el nivel de los jugadores juniors de Costa Rica, esto es categoría U18. ¿Cómo se diferencia el video con respecto a los videos de los profesionales? Dentro de los resultados de esta investigación, esto simplemente es un cuadro de resumen. Luego, si quieren obtener acceso a la información, el artículo está publicado en la revista de Pensar en Movimiento de la Escuela de Educación Física y Deportes. Este es un cuadro de resumen de los resultados en la categoría U18. Entonces podemos ver aquí como la carga externa ya tenemos algunos datos que nos brindan información importante para cuando vamos a programar entrenamientos. Por ejemplo, los hombres en esta categoría sacan 82 veces durante un partido, las mujeres sacan 65 veces, y así con cada una de las variantes. Por ejemplo, variables, perdón. Por ejemplo, la derecha, que pegan 142, 146 veces ese golpe. Y la literatura nos cuenta que cada jugador al menos necesita 2 o 3 metros para darle espacio a la bola, acomodarse o moverse para poder realizar un golpe. Entonces, a partir de ese número ya podemos ir tratando de programar nuestros entrenamientos y tener una idea más clara de a qué estamos apuntando, a lo que van a ir a competir. Aunque estos datos tienen desviaciones estándar, ¿verdad? Y siempre, como lo mencionamos al inicio, va a haber condiciones que van a variar el entrenamiento, como el oponente, el estilo de juego y otras condiciones o factores externos. La variable tiempo, que es una de las más importantes para nosotros, encontramos que la disputa de los puntos en promedio rondan los 7 segundos. Por ejemplo, en la U18, U16 de mujeres, U18 mujeres, U14 de hombres. Entonces, anteriormente se veía entrenadores tirando pelotas, haciendo ejercicios donde el jugador pegaba durante 30 segundos, repetición tras repetición, y pues eso no se le encontraba mucho sentido. Ya al tener estudios y ciencia que nos dicte panoramas o patrones, pues podemos hacer entrenamientos más específicos y especializados de acuerdo a las demandas de la competencia. También en este cuadro de resumen podemos ver cómo se extrajo la información de la duración de los partidos. Entonces, si vamos a la última columna, podemos ver que el partido de U18 de mujeres duró 66 minutos en promedio, un partido. Pero cuando vamos al cuadrito que está en celeste o en turquesa, podemos ver que el tiempo efectivo de ese partido solo fueron un 16%. Eso quiere decir que de esos 66 minutos, solo se estuvo pegándole la pelota, corriendo por ella o tratando de hacer que el rival fallara durante 10 minutos. Entonces, de esos 66 minutos, hubo 10 minutos de disputa de puntos, pero todo lo demás son tiempos muertos donde el tenista está recuperándose, está respirando de esos esfuerzos grandes que hace, de muy alta intensidad, pero también está pensando y tratando de descifrar qué va a hacer en el punto siguiente, o cómo revertir la situación o darle continuidad a lo que está pasando durante la competencia. Esto es una variable importante, ya que debemos tener claro que a veces
en la televisión sale, el partido duró 4 horas y media, pero en realidad el tiempo efectivo no son las 4 horas y media de esfuerzo físico, sino puede ser un porcentaje menor. En profesionales, los rangos andan parecidos, a excepción del de U16 de hombres o U14 de mujeres, que ya se elevan bastante. Y ese tiempo efectivo va a depender de la superficie en la que se juega. En profesionales, por ejemplo, juegan en césped, mucho en arcilla, y ahí ya los datos varían. Este es el artículo, está en la revista Pensar en Movimiento, y ahí van a encontrar las características de las 3 categorías en hombres y mujeres, y está la información para los que estén trabajando en preparación física o entrenadores puedan tener acceso a esta información que nos da un pie o una base para desarrollar programas de entrenamiento. Y siguiendo con la línea de investigación de análisis de rendimiento en partidos de tenis, durante la tesis de maestría yo hice un análisis en donde buscaba medir o evaluar variables de juego y ver cuáles de estas variables podrían predecir el resultado final del partido, que sería ganar. Entonces nos planteamos como problema de investigación cuáles situaciones de juego iban a predecir la probabilidad de ganar partidos de tenis en jugadores juniors de torneos nacionales de Costa Rica. Este es un extracto de lo que hice durante la tesis de la maestría. Igual tuve participantes de los torneos nacionales de la Federación Costarricense de Tenis en la categoría U18, tanto femenina como masculina. Y en total lo que hice yo fue grabar 22 partidos de hombres y 22 partidos de mujeres. En cada partido había un ganador y un perdedor, una ganadora, una perdedora del partido. Los instrumentos que utilicé para llevar a cabo esta investigación, entonces se grababan los partidos y luego de grabarlos ya en la casa se analizaba punto por punto hasta concluir el partido. Entonces se analizaba desde el saque, la evolución, juego de fondo, cómo se terminaban los puntos, cuántos golpes se hacían, con cuál golpe se ganaba. Y entre los resultados que encontré, les voy a presentar algunos. Resultados descriptivos que obtuve fueron en total 5.391 puntos que analicé, 2.419 para hombres y 2.972 para mujeres. En la barra azul van a ver el promedio de puntos que ganaron los que se llevaron el partido, y en gris los que perdieron el partido, tanto en hombres como para mujeres. Por punto, en promedio se golpean 4.78 veces. Entonces, en un punto hay 4 golpes en disputa. Entonces, como lo mencionaba Carlos, a veces se hacían entrenamientos en donde se ponían a los jugadores a pelotear 50 veces, pero si uno ve la realidad, tanto junior como a nivel profesional, la mayoría de los puntos se van a terminar en los primeros golpes. Entonces, de nada sirve hacer dinámicas tan largas en donde la mayoría de los puntos en disputa acaban en los primeros golpes. Todos estos puntos que yo analicé salieron de un total de 64 horas de video, en donde se grabaron tanto hombres y mujeres, y luego se analizó para un total de 93 horas de análisis. De estas 93 horas duré 49 horas en mujeres y 44 para analizar los partidos de hombres. En promedio, un partido de hombres duraba 71 minutos y uno de mujeres duraba 108 minutos, y el análisis para hombres 120 minutos y para mujeres 132. Encontramos que la mayoría de los puntos, independientemente si es en hombres o en mujeres, se acaba en los primeros 4 golpes. Entonces se categorizaban los puntos de 0 a 4, de 5 a 8 o más de 9 golpes. Y se encontró que casi el 60% de los puntos de los hombres acaban entre 0 y 4. Ya sea que se saca y el otro la falla en la evolución. Se saca evolución y el otro la gana o la falla. Entonces, de ahí la importancia de empezar los puntos con mucha intensidad. Igual pasó en las mujeres. Los porcentajes, ustedes los ven, son muy altos, pero los puntos, cuando uno va en partido de tenis, los llamativos son estos, los que duran más de 9 golpes. Son los puntos que, por ejemplo, les presentamos al inicio, que son puntos con muchos cambios de dirección, cambios de ritmo, y en donde a veces se le da mucho énfasis a esto, pero si vemos las investigaciones que hemos hecho nosotros y las investigaciones profesionales, se encuentran resultados similares, que la mayoría de los puntos se acaban en estos primeros golpes, y de ahí la importancia de empezar intenso el juego, de tener una muy buen saque, muy buena evolución,
muy buena potencia para poder realizar golpes acelerados y tomar la ventaja del juego. Una de las variables relevantes o importantes de este estudio fue el porcentaje de puntos ganados del primer servicio. Entonces, cuando un jugador gana un punto después de realizar un primer servicio, que en teoría va más rápido, va más colocado y le da menos tiempo al otro por la velocidad que trae, entonces esta variable nos dio que por cada aumento que yo tenga en esta variable voy a tener más probabilidad de ganar. Entonces, por ejemplo, aquí los dos tenistas tienen 59% de esta variable, pero el tenista 1 la aumenta a 61%. Por cada 1% que aumente esta variable, un jugador va a tener 20% más de probabilidad de ganar un partido, que ese porcentaje es bastante grande y se va multiplicando, se va aumentando 2%, 3%, se va multiplicando ese porcentaje. Entonces, de ahí la importancia de ganar puntos con el primer servicio. Y con la evolución del segundo servicio nos pasa igual. Entonces, un jugador saca, si falla, tiene la oportunidad de hacer un segundo saque. El segundo saque no puede venir tan rápido porque se puede ir fuera y así perderían el punto. Entonces, al saque, al venir tan lento, el jugador que, perdón, no venir tan lento, al ir un poco más lento, el jugador que vuelve a tener la posibilidad de tomar la iniciativa y por ende ganar el punto si tiene una buena evolución. Entonces, pasa igual. Si los tenistas tienen un porcentaje similar, pero uno lo aumenta, al aumentar ese porcentaje de puntos ganados de evolución de segundo servicio, va a tener 6% más de probabilidad de ganar un partido. Entonces, aquí hay dos variables importantes para predecir la probabilidad de ganar, que es el primer servicio y la evolución del segundo servicio, que son los primeros golpes que ejecuta cada jugador, el que saca y el que espera el saque. Y de ahí la importancia de tener jugadores explosivos, de tener jugadores con buena coordinación en los golpes, de tener jugadores con buena velocidad de reacción y de más demandas físicas que requieren estas variables. Entonces, el primer saque que realiza el jugador se ha investigado y se ha analizado que la eficacia de este saque en comparación con los profesionales es que es una herramienta para construir los puntos. Entonces, al sacar el jugador rápido y colocado, le va a permitir construir los puntos, tomar ventaja del juego y por ende ganar el punto. Entonces aquí ven como el jugador saca esquineado, rápido, controla el juego, sube a la malla y termina el punto. Que a diferencia de los profesionales que tienen saques muy rápidos con los cuales ganan directo o con este golpe ya ganarían, en junior es diferente que a nivel profesional. Y con respecto a la devolución del segundo saque, ustedes van a ver en el video que ya va a sacar, va a fallar, va a hacer el segundo saque y en el segundo saque esta chica que está de este lado va a entrar a la cancha para así tomar la iniciativa. Entonces vamos a ver el video. La jugadora saca, la dejan al red, entonces tiene la oportunidad del segundo servicio. Ella entra, la que devuelve, entra, acelera el golpe, hace un golpe potente y la otra lo que hace es que la dejan al red. Se ha visto que la evolución del segundo servicio es una variable predictora, no solo en el estudio nuestro, sino que a nivel profesional. Como el segundo saque es más lento, le da la oportunidad a la jugadora que devuelve de entrar a la cancha, cerrar ángulos, tomar la iniciativa del juego y por ende ganar el punto. Nosotros llegamos a la conclusión en este estudio que la mayoría de los golpes, de los puntos, perdón, se terminan en los primeros golpes. Y de ahí la importancia de tener una muy buena intensidad desde que se comienza el juego. Que los puntos ganados con el primer servicio y la evolución del segundo servicio son variables que van a predecir la probabilidad de ganar. Entonces, para tener buenos primeros servicios, el jugador tiene que estar con muy buena condición física para realizar saques lo más veloces posibles y de ahí tomar la ventaja. Y como les dije, en la evolución, tener jugadores que reaccionen rápido y que puedan proyectar la pelota, para ganar tiempo en la cancha. Entonces, ya como para ir cerrando con unas conclusiones generales de lo que hemos hablado, es importante mencionar que un junior no se puede comparar con un profesional, por más que queramos. Aquí vemos a Serena Williams cuando era una jugadora junior y ya Serena Williams cuando estaba jugando en el top mundial. El desarrollo físico de ambas, de comparar a un jugador junior con un profesional, no es como algo lógico. También el desarrollo táctico, tienen más estrategias de juego en profesional, han tenido más minutos en cancha, más partidos. La potencia y la precisión de los golpes cambian, varían de un juego al otro.
y las demandas de juego son diferentes. Entonces, si nosotros vamos a congresos, a cursos donde solo nos presentan investigaciones de profesionales y llega algún entrenador y no sabe discernir entre un profesional y un junior y toma toda la información y la trata de aplicar, al fin y al cabo lo que va a hacer en el jugador no creo que vaya a ser muy conveniente, ya que va a estar tratándolo como un jugador profesional. Y aquí nosotros a nivel nacional los jugadores que tenemos son jugadores que van a la escuela, al colegio, luego llegan a entrenar, en la noche a hacer tareas y de nuevo con la rutina. Un jugador profesional tiene todo un equipo de trabajo, vive por eso, entrena, come, vuelve a entrenar, sigue entrenando, y un jugador junior no es así. Un jugador junior está con el estrés de factores que no tienen nada que ver con el deporte, y compararlo sería un poco irreal. Como lo mencionaba Manrique, para ir concluyendo a manera de las ideas que ojalá podamos transmitir, es tener ese cuidado a la hora de trabajar con jugadores juniors, entender que las demandas que ellos poseen son distintas, que se les debe tratar como lo que son, adolescentes o niños en proceso de desarrollo, y que se le puede ayudar de muchas formas y de formas muy útiles, pero tratándolos como lo que son. A nivel nacional, el jugador de tenis aspira normalmente a ser campeón nacional, jugar torneos internacionales, optar por algunos campeonatos, y normalmente la carrera culmina yéndose con una beca universitaria a Estados Unidos o Europa, que esa beca le pague la carrera universitaria, y así siguen jugando en otro país. Pero por la demanda económica que tiene este deporte, para que un jugador logre ser profesional, normalmente esas puertas se cierran a nivel tico. Hay que buscar salir del país o buscar algo extraordinario para llegar al profesionalismo. Entender que el tenis es un deporte donde la demanda de dinero es muy alta. Hay que pagar giras a otros países, donde hay que pagar hotel, hay que pagar inscripciones a torneos. Si pierde en primera ronda, pues tiene toda una semana de hospedaje pago, y tiene que entrenar en el sitio. Ya no está compitiendo y tiene que buscar entrenador en el sitio, entrenar en el sitio, costear todos esos gastos. Entonces la realidad del tenis acá es que se forman chicos incluso a edades de 14, 15, 16 años, se le gana a otros jugadores, pero ya cuando empieza esa etapa de maduración a poseer demandas de más competición, más giras, y donde se necesitan esos gastos extra, pues ahí ya se saca mucha diferencia. Y como vimos en el cuadro que presentaba Manrique, a nivel nacional se juegan 7, 8 torneos al año, y en otros países uno como entrenador puede hacer programación para ir a torneos a simplemente experimentar, y da igual si lo pierde o no, porque al siguiente día está jugando otro torneo. Entonces, esa programación de la competición y el entrenamiento es bastante compleja a nivel nacional. Ahora, con respecto a las demandas laborales, sí hace falta educador físico involucrado en el tenis. Son muy pocos los que existen o los que vemos, y pues ojalá se sigan involucrando más, porque es algo que va a ayudar al deporte a crecer, a que los chicos sigan aumentando sus capacidades, su nivel de competición, y eso es ganancia para todo el deporte. Y pues es un área donde debemos de haber más educadores físicos tratando de ayudarles, ¿verdad? También con lo que decía Carlos, aquí a nivel nacional tenemos muy buenos, como decía, sparring, porque los chicos entrenan 15 horas semanales, pero por la poca cantidad de competición que hay, son buenos entrenando, pero a la hora de competir tienen muy poco ritmo, y no cualquiera puede estar viajando, yéndose de giras, porque tienen que dejar el colegio de lado. Por ejemplo, en academias en Europa o en Estados Unidos, el colegio es como secundario, van a academias donde entrenan, el colegio es parte, pero como secundaria de lo que hacen, luego vuelven a entrenar y compiten todos los fines de semana, o el periodo de competencias es grande. Acá puede haber un torneo esta semana y después haber otro torneo en enero, luego otro 2 meses después. Entonces el parón que tienen entre
un torneo del otro hace que cuando lleguen a un torneo internacional no tengan un ritmo de competencia como lo traen los que vienen de afuera, y por eso los resultados a nivel internacional cuesta que se den. Por ejemplo, en enero, la Copa del Café, que es la más reconocida, nuestros jugadores por lo general están en la primera ronda y ya después de ahí cuesta mucho. Y es que vienen jugadores con mucho nivel, con mucho ritmo de juego, y los nuestros que tal vez a nivel nacional no tengan un juego bajo para competir, pero sin ritmo es muy costoso. Pues están bien preparados físicamente, tal vez están bien en otras demandas de juego, pero a la hora de competir no les alcanza porque estamos con muchos entrenamientos, pero pocas competiciones, porque esa es la realidad que tenemos. Esa es la realidad que hay que adaptarse, y cuesta cambiarlo porque hay cosas que se quieren o se podrían hacer mejor, pero hasta ahí da el deporte junior como tal, por infraestructura, por cantidad de jugadores, por cantidad de torneos, y entonces esa es la realidad que nosotros queremos presentar un poco y adaptar o investigar en nuestro deporte para ojalá en un futuro que esto se mejore, que haya más torneos, que haya más competencia, que haya más jugadores, y poder así aumentar el desempeño de nuestro deporte que tanto queremos. Y para terminar esta imagen, que ojalá lo que les hayamos mencionado, que el angelito que vimos al inicio, ojalá que el angelito de nieve haya sido como el de la izquierda y no como el de la derecha, que podamos haber compartido un poquito de información. Lo hicimos creo que más rápido de lo que habíamos pensado, pero creo que el mensaje era como sembrar una semilla de lo que se hace a nivel de tenis a nivel nacional, las investigaciones que se han hecho a nivel de aptitud física, y cómo nosotros podríamos aplicarlas en nuestro entorno y cómo podríamos ayudar a mejorar el juego de los jóvenes a nivel nacional. Para terminar, nada más mencionarles la hoja de ruta a nivel de capacitación en el país. Normalmente los cursos son brindados por la Federación Internacional de Tenis. Estos cursos son algo costosos en los distintos países. Acá el ICODER aporta cierta cantidad de dinero y hace que el pago a los entrenadores sea mucho más cómodo. Entonces, por ejemplo, la vez pasada vi uno en Colombia para ver si podía llevar uno en Colombia y costaba alrededor de $800. Y el mismo acá en Costa Rica, que es el mismo curso porque es de cátedra, de la Federación Internacional de Tenis, costaba 75.000 colones. Entonces, ese aporte del ICOER hace que la capacitación sea mucho más accesible. Se empieza con un curso llamado Play Tennis. Es un curso normalmente son cursos de varios días. Ese curso de Play Tennis es de 4 días de duración y se empiezan las clases a las 7:30, terminan alrededor de las 4 de la tarde. Entonces son 4 días de capacitación constante. Al aprobar ese curso de Play Tennis, que da una noción de cómo se inician las personas en el tenis para que el deporte sea atractivo y quieran seguir jugando, se pasa al curso de entrenador de tenis nivel 1, que ese curso abre posibilidad a entrenar ya con chicos de juegos deportivos nacionales, donde ya se ven más lo que es la parte competitiva, es involucrarlos ya en el mundo de la competencia. Luego se pasa al curso de entrenador nivel 2, que ese ya es para jugadores avanzados, ya jugadores de alto nivel competitivo, y ya luego se pasaría, cuando se aprueba ese curso, al curso de entrenador nivel 3, que ese tiene una duración de 3 semanas, e incluso hay un programa para ir a recibirlo a España. También existe el curso de preparación física nivel 1 de la Federación Internacional de Tenis y el curso nivel 2 de preparación física, igual de la Federación, que es para jugadores iniciantes o para jugadores avanzados. Ahora, recalcar que nosotros como profesionales en ciencias del deporte tenemos la facilidad y el desarrollo académico por la carrera que hemos estudiado, de si nos sale la oportunidad laboral, pues empaparnos del tema, estudiarlo y ya podemos ejercer este tipo de tareas, ¿verdad?
pero teniendo en cuenta que sí se debe haber un tipo de especialización para poder desarrollar ese trabajo de la mejor forma posible. Si alguna persona está interesada, pues incentivarlos a que se capaciten, porque esos cursos de la Federación Internacional de Tenis son cursos de cátedra hechos por, normalmente son doctores en ciencias del deporte que le ayudan a la federación, entonces tienen bases bastante sólidas y pues abre un abanico de posibilidades laborales para nosotros como profesionales en ciencias del deporte. Entonces motivarlos a que los que estén interesados puedan entrar, puedan empezar a capacitarse. Este año se abrieron 2 cursos, ahorita a cierre de año de Play Tennis, que es el curso inicial, pero la demanda es alta y se fue rápido. Los cupos, eran 24 cupos y se llenaron en cuestión de menos de una semana. Entonces, la Federación Costarricense de Tenis normalmente lo publica, o nosotros por las redes sociales también lo publicamos, porque sí es importante que haya más educador físico metido en este deporte y para, como le digo, para todos es beneficioso. Entonces, para tomarlo en cuenta. Y bueno, mucha promoción de los cursos. Espero que la información que hayamos dado sea de provecho y muchas gracias por la atención. Muchas gracias a Carlos y a Manrique por exponernos este tema tan interesante y pues entonces en este momento pasamos al periodo de consultas. Pueden escribir sus consultas ya sea al chat o activar su micrófono y realizar la consulta de manera verbal. Hola, buenas tardes. ¿Qué no notaron? La pura vida. Bueno, primero que todo, muchas gracias ¿verdad? Por la información, ¿verdad? Y la actualización un poquito, ¿verdad? Muy chiva, la verdad es que, bueno, yo soy educador físico, mi especialidad honestamente no es el tenis, ¿verdad? Pero sí me gusta mucho, ¿verdad? Sí me gusta mucho y bueno, y siempre he sido muy admirador de Roger Federer, ¿verdad? Mi pregunta más que todo, digamos, a ustedes como, por decirlo así, como especialistas, ¿verdad? O expertos en el tema, bueno, hace poquito, ¿verdad? Bueno, hace un tiempito, ya creo que 1 o 2 meses se retiró Federer. Mi pregunta es, según la experiencia de ustedes, ¿podrá existir otro igual que Federer? ¿Verdad? Porque, como le digo, desde chiquitito siempre fui admirador de Federer o sea, me encanta el fútbol porque soy muy fanático al fútbol, pero la verdad cuando veía a Federer, ¿verdad? En sus mejores momentos y cuando lo veía perder, la verdad es que sufría tanto, ¿verdad? Casi que decía, ¿qué va a hacer? No soy tan aficionado al tenis como al fútbol, pero de veras que me dolía un montón. Entonces mi pregunta va en relación a eso, ¿verdad? Según, digamos, la experiencia de ustedes, ¿se asemeja a otro igual o parecido, ¿verdad? Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta. Y ese efecto Federer creo que fue muy bueno para el tenis porque eso que menciona usted, hay muchas personas que no les interesa el tenis o era un deporte como secundario y gracias a Federer atrajo muchas personas a este deporte. Y sí, digamos, decir que va a haber otro, uno nunca sabe, pero es difícil porque a él, por ejemplo, ya lo superaron en torneos, pero lo que provocó en el tenis, lo que cambió el tenis, creo que va a costar muchísimo que aparezca otro. Así decirlo, como decir, va a aparecer otro Federer, ojalá que pudiera decir eso yo, decir, tener la capacidad de decir, sí, que salga otro, que salgan tres. Eso es muy subjetivo, no sé si habrá otro, ojalá que sí, porque le ayudaría también muchísimo al tenis, de nuevo, como mencioné antes. Ahorita hay un jugador muy bueno que se llama Carlos Alcaraz, que probablemente si mantiene los pies en la tierra y sigue como ha empezado, va a ser un jugador que va a romper muchas marcas. Pero como le digo, Federer ya lo superan en muchos récords, pero él lo que provocó dentro y fuera del tenis fue muy grande. Entonces, que haya otro, creo, desde mi punto de vista, que va a ser muy difícil. Ojalá que aparezca, pero creo que va a ser muy difícil. Sí, Federer, normalmente a nivel de como entrenadores, el mensaje es no imiten a Federer, mejor imiten a Nadal, porque Federer podemos decir que nació para jugar tenis, es talento aplicado y tratar de simularlo es algo muy complejo. Él nació para este deporte y como lo decía Enrique, el impacto que tuvo fue o ha sido a nivel mundial una atracción total para que la gente se interese en este deporte.
ojalá salgan más, pero es algo muy complicado y por dicha lo pudimos ver jugar, lo pudimos ver competir. Entonces, pasa como en otros deportes, como en fútbol, por ejemplo. ¿Alguna otra consulta que tengan por acá? Yo creo que ustedes ya lo comentaron un poco. Por ahí sí, mientras se realizan las consultas, ya sea en el chat o de manera verbal. Pero en resumen, ¿cuáles consideran ustedes que pueden ser los retos como preparadores físicos o entrenadores específicamente en tenis en nuestro país específicamente? Oye, le da, Enrique. Dale, dale. Ok, principales retos como entrenadores o preparadores físicos, pues bueno, uno es la programación, el tema de poder planificar el ciclo anual a nivel de competencia es complicado porque se tienen los torneos nacionales y de vez en cuando se programan algunos torneos internacionales, pero los calendarios no están a inicio de año, entonces esa planificación anual es muy compleja para los chicos que están a nivel competitivo. A nivel de Costa Rica, algunos sitios dicen que hay alto rendimiento, pero aquí no lo hay. No se puede ni tener una programación anual en ese sentido, entonces se trata de trabajar lo más profesional posible con lo que hay a nivel de programación, por eso es uno de los retos más grandes. Entonces es algo muy complejo, bastante complejo. Con respecto a la preparación física, se necesita mucho más el preparador físico en cancha. El de la sala de pesas y musculación está genial, pero también las demandas del deporte obligan a que el preparador físico esté más en cancha. De ahí que optaba más o les mencionaba la posibilidad de capacitarse como entrenadores, porque eso abre un abanico inmenso de posibilidades para desarrollar ejercicios, desarrollar la preparación física y entender mucho más a fondo el deporte. Y pues, Enrique, si quiere agregar algo más. También uno de los retos que hay es la baja población que hay de tenis, ¿verdad? Costa Rica es un país pequeño y el tenis es un deporte que todavía no es abierto a todo el público, por desgracia. Sería bueno que lleguen niños de cualquier escuela, cualquier colegio, cualquier lugar y lo practiquen, pero la realidad no es así. Pueden empezar, pero luego ya cuando se hace más costoso el cambiar cuerdas, el cambiar raquetas, el cambiar zapatos que les dura una semana, a algunos les dura una sesión pues, o varias sesiones por estar deslizando y abriéndose las tenis. Entonces, también la población como tal es baja. Entonces, a veces uno no puede contar con suficiente población para trabajar. A veces hay que, como dice Carlos, es hacerlo con lo que hay. Y entonces, por eso les decía que en un futuro, ojalá que se pudiera masificar este deporte y que fuera más accesible para más personas. Eso haría que el nivel de juego creciera, habría más, más de dónde tomar jugadores, de dónde sacar más jugadores, de tener más semilleros y eso siempre va a ser bueno para cualquier deporte. Muy bien. Bueno, si no hay por ahí más consultas, les voy a enviar al chat 2 enlaces. El primer enlace es el enlace para lo que sería el tema de el certificado. Recuerden, por favor, lo que sería tener por ahí en cuenta mayúsculas, tildes y demás. Y el otro enlace es el enlace para la evaluación de esta actividad. Antes de terminar, para dar tiempo por ahí mientras pueden copiar esos enlaces, Carlos y Manrique, hablamos, o ustedes, perdón, hablaron bastante sobre este tema de lo que sería el tenis aplicado o traducido con base en la ciencia específicamente. Yo creo que ya ustedes también lo recalcaron bastante, pero para ir concluyendo esta actividad, con respecto a toda esta ciencia que existe o que se ha encontrado, se ha evidenciado, ¿qué podemos concluir? ¿Qué resumen pueden dar ustedes? ¿Cómo concluyen para las personas que quieran iniciar este deporte a nivel, no de practicarlo, sino de formar personas en general? Entonces, que hay muchas variables, ustedes han comentado por ahí,
eh, que pueden ustedes como concluir o motivar a las personas que quieran iniciar en este deporte? De lo que mencionó mucho Carlos es de empaparse del deporte, porque sí, el tenis, como lo vimos, tiene demandas muy específicas, con movimientos específicos. A diferencia de otros deportes, en el tenis el tren superior hace algo, que es preparar el golpe, el tren inferior hace otra cosa, que es desplazarse y estar bien apoyado para el golpe. Entonces, sí, es bueno entrenar capacidades generales, pero ya la parte específica, el deporte, movimientos específicos, es de suma importancia. Entonces, empaparse, especificarse en el deporte, conocer movimientos específicos del deporte y a partir de ahí mejorar esas capacidades y poder trabajar y aumentar el rendimiento de los jugadores en cancha y no solo el acondicionamiento físico general. Por ejemplo, nosotros recibimos estudiantes del curso de experiencia profesional del bachillerato de Simó, y cuando llegan, lo primero que hacemos es incluso ponerlos a jugar un poquito para que experimenten y vivan la demanda del deporte. Y ya a partir de ahí, nosotros como profesionales empezamos a tener más noción de lo que tenemos que desarrollar en academias o en clubes deportivos, que es normalmente los sitios donde se contratan profesores para desenvolverse en las clases. Normalmente un educador físico comenzaría con el grupo de iniciación, los más pequeñitos, que son clases donde se estimulan habilidades motrices, ¿verdad? Y patrones básicos de movimiento, pero también esos patrones involucrados ya con raqueta, con las pelotas y el desarrollo motor que no es lo mismo que lo de cualquier persona que lo de un educador físico, ¿verdad? Entonces ahí es donde se empieza a abrir la puerta a nivel laboral, junto con la parte de la preparación física, y ya a partir de ahí se sigue empapando el educador físico o el profesional en este deporte y pues ahí va escalando niveles si en algún momento quiere ser entrenador específico del deporte. Como todo, en algunos momentos se necesita la demostración, se necesita explicar al alumno lo que se quiere hacer, entonces sí se necesita el desarrollo de algunas habilidades básicas, pero eso es totalmente entrenable y se puede aprender, ¿verdad? Entonces, el hecho de que no hayamos jugado tenis o que alguien no haya jugado tenis no quiere decir que no se puede desenvolver en este deporte, sino es cuestión de aprender y como cualquier otra cosa y pues entrarle. Ojalá alguno se anime a empezar en este mundo del tenis, que las puertas están totalmente abiertas. Muy bien. Muchas gracias por sus respuestas. De hecho, por acá tengo una consulta bueno, Nairi, primero que todo, les agradece por la presentación y consulta que además de academias privadas de tenis que existen en el país, ¿qué oportunidades tienen los niños, niñas y jóvenes que quieran iniciar en el deporte y que no puedan, por ejemplo, en este caso, costear una academia privada? Si hay alguna otra opción aparte de estas. Sí, con muy bueno el aporte. Actualmente se está habilitando el tenis en los comités cantonales de deporte. No todos tienen acceso, pero hay algunos donde ya están desarrollando el programa. Normalmente en los comités es gratis, ¿verdad? El acceso es gratis. Y también existen los programas de tenis en las escuelas que la Federación Internacional de Tenis le da a la Federación Costarricense material para que la escuela que solicite material, ojalá la federación le pueda dar. Entonces, por ejemplo, si hay alguno acá que trabaja en alguna escuela del MEP o escuela privada, hacer contacto con la Federación Costarricense y ver si está la posibilidad de que doten de raquetas y de pelotas. Obviamente son pedagógicas, no son raquetas profesionales, sino raquetas para niños, para empezar a inculcar el deporte. Y esas escuelas o esos sitios que tengan el desarrollo del tenis como parte del programa educativo, la federación organiza torneos interescolares. Entonces pueden ir a competir a canchas oficiales a representar la escuela y son torneos más de participación, no de mi escuela fue la campeona, la número 1, sino más de
que los niños experimenten y puedan estar en una competición. Entonces, los comités cantonales hay que averiguar, sí tener claro cuáles son los que sí tienen programas. También los centros educativos, si el profesor ya quiere desarrollar un programa, pues tiene la posibilidad también. Muy bien. Y creo que Reiner había levantado la mano. No sé si era alguna consulta o era por el tema del enlace. Era por el tema del enlace, muchas gracias. Muy bien, con gusto. ¿Alguna otra consulta, comentario que tengan por ahí? Muy bien. Si no hay más consultas, nuevamente le agradecemos a Carlos, a Manrique por este espacio, por compartir estos importantes conocimientos científicos con respecto al tema y al tenis como tal, de parte del proyecto de educación continua para profesionales en ciencias del movimiento humano, la educación física y la recreación, de la Escuela de Educación Física y Deportes. Nuevamente les recalcamos el agradecimiento por este espacio y a las personas asistentes en esta charla de hoy y les deseamos que tengan muy buenas tardes. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, bendiciones.